Bueno, ahí ya inició la grabación. Ahí ya está grabando. Creo que se le cortó de nuevo. Dale. A mí, ¿estoy? Ahora volviste, sí. Ahora sí. Sí, sí, sí. Está re mal la conexión. Bueno, si vuelve a pasar, ya me pasó a datos. Espero no hablar mucho y que nadie me escuche. Capaz que tampoco nadie me escucha, pero bueno. Por lo menos sé que no es la conexión. Che, bueno, básicamente el texto de Couchet recupera estas concepciones objetivistas que las distingue, digamos, en básicamente tres grandes grupos, que son la esencialista, el enfoque culturalista y el enfoque primordialista, que lo que nos interesa es que puedan, digamos, hacer como un gran agrupamiento, ¿no?, entre concepciones objetivistas, ¿no?, y sublitas para después pensar estas Bueno, ahí concepciones relacionales, esta concepción que nos Jimé, sirve te a otros, se refuiste. corta, me cambio. No se escuchó nada de lo que dijiste. Bueno, Llegamos hasta bien, empiezo de esencialista y vuelta. primordialista y ahí. Qué mal. Bueno, esperen, ya me paso a datos. Se me va a cortar un segundo. Me paso a datos. Bueno, ahí volví. Espero que para ser mujeres. Bueno, hay que tomar al mal tiempo buena cara, chicas, porque si no, ¿qué haríamos sin el humor, ¿no? El humor nos salvará. Concepciones, les decía que el texto de Couchet, me siento como que repito, como que voy en un loop, que el texto de Couchet básicamente retoma dos grandes grupos de concepciones, las objetivistas en relación a la identidad social y específicamente cultural, y las subjetivistas, para después, a partir de esas dos, construir como una de síntesis que la recupera a partir de Frederick Barth, ¿no?, que es la concepción relacional, y les decía que para mí es súper importante que es relacional y es situacional, es en un contexto, en una dimensión como espacio-tiempo, ¿no? No es siempre de la misma manera que se da la idea de identidad relacional. Siempre la identidad es con otros, con otros, ¿sí? Es en esta tensión nosotros-otros, no por acaso la pregunta 1 que ustedes tienen que responder, les pedíamos, ¿no?, que traigan de la Mercedes Garrica Zucal, tiene que ver con pensar esta tensión nosotros-otros, ¿sí? Entonces, a partir de pensar esa tensión, se puede pensar la identidad relacional, la identidad con otros, o sea, me defino como grupo social, una identidad social se define a partir de la vinculación con otros, ¿sí? No es sin eso, no es un conjunto de rasgos esenciales que definen de una vez y para siempre cuál es la identidad argentina, ¿sí? ¿Qué es la argentinidad? ¿Está bien? Eso va quedando claro, digo, porque en el sentido común esto es lo que prima, ¿no? La argentinidad es 2 puntos: comer asado, vestirse con bombachas gauchas, no sé, bailar tango, cosas que a lo mejor no tenemos ni idea ni cómo se hacen, ni nunca hemos utilizado, a lo mejor somos vegetarianos, ¿sí? Y sin embargo, ¿cómo todo este conjunto de rasgos nos define? ¿No? ¿Esto se entiende que no se trata de un conjunto de rasgos esenciales? Sí, creo que lo que decía en una parte era que más allá de lo que nos define, digamos, por ejemplo, por nacimiento, digamos que soy argentino, uno también va haciendo sus propias, digamos, como las tradiciones, por ejemplo, ¿no? Por ahí hay argentinos que no toman mate, ¿no? Y que toman eso del té a la tarde en vez de, no sé, un mate con bizcochitos, no sé, por decirlo de una forma. O Sí. lo mismo como pasamos las festividades, creo yo. Yo pensaba en el tema, por ejemplo, de la Navidad. Ok. Hay gente que le da más importancia, gente que no, gente que decora toda la casa, gente que no, gente que la llena de luces, gente que ni siquiera se junta con nadie, por ejemplo. No sé, yo lo tomé más por ese lado también, no sé si está correcto. Bien, sí, tiene que ver, a ver, digo, hay un conjunto de tradiciones disponibles que tienen que ver con esto que no reflexionamos, con este orden más inconsciente, con la cultura, si se quiere, y hay un conjunto de cuestiones que las vamos tomando
conscientemente. No significa que sean racionales, no significa que reflexionemos, digo, volvamos otra vez como esta idea de Lins Ribeiro que retoma de Giddens la conciencia discursiva y la conciencia práctica. Hay cosas que hacemos porque siempre las hicimos y porque nos hemos socializado de esa manera. No sé, la Navidad. A lo mejor hay quienes nunca se cuestionaron la festividad de Navidad. Y hay otros que sí lo han hecho y han dicho, bueno, no, yo esto que dice la compa, ¿no? Yo no festejo, no me junto con nadie, ta. Pero hay ahí una práctica en la que nos venimos socializando y que podemos elegir, ¿sí? Más o menos, digamos, libremente, con algunas restricciones, practicarla o no, ¿sí? Eso va a tener que ver con nuestra definición identitaria, pero siempre es en relación a otros. Esto es lo interesante de la identidad cultural, que es la que nos invita a pensar Couchet, pero que sirve para pensar otras identidades, y es que hay una práctica de la Navidad, ¿sí? Porque hay otras tradiciones religiosas, ¿sí? Que practican otras festividades, ¿sí? Porque hay otros que no lo practican, que no lo hacen de la misma manera. ¿Está bien? Siempre es en relación con otros. Esto va quedando claro, digo, porque es muy fuerte el discurso del conjunto de rasgos esenciales y también inmodificables, ¿no? Como, bueno, si la argentinidad viene con este conjunto de rasgos, yo no podría modificarlos, o si los modifico, soy menos argentina, ¿no? Si no tomo mate, esto que traía la compañía, si no tomo mate porque me cae mal, porque me da acidez, o porque no quiero, no importa por qué, ¿sí? Si no lo hago, sería menos argentina en este modelo, ¿sí? Objetivista de la identidad, que es el modelo que prima en el sentido común. Quizás no para los nosotros hegemónicos, ¿sí? Que pueden moverse dentro de un abanico de posibilidades. Nadie va a decir que una persona a lo mejor es menos argentina porque no toma mate, ¿sí? Pero sí se va a plantear en relación a grupos subalternos, sobre todo estas cuestiones de la identidad cultural, ¿sí? En relación a, por ejemplo, pueblos originarios, ¿sí? Pueblos indígenas de nuestro país, donde sí está como si fuera una lista de chequeo, una lista de verificación, donde se va haciendo tic si las personas reúnen, ¿sí? En sus cuerpos, en sus identidades, si llevan adelante las prácticas que desde el nosotros hegemónico consideramos que son las que corresponden y deben llevar adelante esas personas para ser entendidas como parte de un grupo. ¿Sigo entre ustedes? Sí. Sí. Bien. Sí, seguís. Luciana pone en el chat, me pasa. Como que ella me parece que tiene una práctica que no la identifican o que la excede, ¿no? Si querés, Luciana, ampliar qué es lo que te pasa. Tenés el micrófono abierto, Hola, podés contarla la situación. Sí. Te escuchamos. Sí, una persona italiana que tiene mucha tradición italiana y no me gustan mucho las pastas, ni tampoco las berenjenas al escabeche. Entonces siempre me dicen, vos no formás parte de la familia italiana o no estás permitida. Y bueno, eso. Uh-huh. Bueno, pasa con cuestiones que, digo, no sé cuál será tu experiencia subjetiva en relación a eso, así como lo contás suena como algo que no te hace mal, digo, pero pasa también, nos pasa, digamos que muchas veces no reunir, ¿sí? Esa cantidad de rasgos esenciales puede ser motivo de discriminación, ¿sí? A lo mejor en tu familia, si son muy italianistas, no comes pasta, no comes otra cosa. ¿Está bien? No te gusta la berenjena en el cabeche y bueno, no hay otra comida. ¿Sí? Entonces es una práctica que puede ser desde un pensado, desde un nosotros hegemónico y no desde cuestiones tan quizás folclóricas y que hasta nos causan gracia, puede generar situaciones de discriminación y exclusión hacia determinados colectivos. ¿Sí? Entonces, digo, empezamos por estas cuestiones como más folclóricas, más vinculadas a la comida y a las prácticas culinarias en general, porque son más sencillas de asimilar y las vemos en nuestras vidas cotidianas, pero pensemos que esto hay otros colectivos, por eso traía el de los pueblos indígenas, que les pasa y cuando esto sucede,
se les baja el precio, ¿no? Se les quita y este bajar el precio como muy coloquial, implica que se les deniegan en definitiva derechos, ¿sí? Se les deniega voz en el discurso público y con eso derechos, ¿sí? Entonces, un representante, una persona representante de un pueblo indígena, o un integrante, una persona, porque la cuestión de la representación y los pueblos indígenas tiene otra complejidad, una persona que integra, que se reconoce, que autoascribe como parte de un pueblo indígena, sin quizás, no sé, vestir de la manera tradicional, puede ser cuestionada, ¿sí? Como no tan indígena como debería. ¿Se entiende? Y eso implicar una denegatoria de voz en las arenas públicas y con ello una denegatoria de, por ejemplo, participación política, participación en la toma de decisiones sobre los asuntos que les competan. ¿Sí? ¿Se les ocurre algún otro ejemplo? A mí estaba pensando, no sé, Sí. es un ejemplo que capaz es un poco al revés de lo que estaban planteando. Dale, Es que Alejo. en Bolivia Sí. no había habido presidentes como indígenas o propios de características de los Indígenas, pueblos sí. originarios hasta que llegó Evo Morales. Todos los Ujú. presidentes anteriores eran blancos, rubios. De hecho, había un Sí, presidente que creo que era Sánchez de Lozada que hablaba en inglés. Era un sí. presidente boliviano. Y no sé, como que me dio eso que como es al revés, ¿no? De toda los rasgos o las características principales del pueblo boliviano son los pueblos originarios, son de los, Ujú. o sea, es como lo que predomina y nunca habían tenido un presidente de ese estilo, o sea, de esas características. Y como que había una exclusión muy fuerte que ninguno llegaba a cargos políticos altos. Bueno, no había sido ninguno presidente. Y como que esa Sí. reivindicación se da a partir de que llega Evo Morales al gobierno. Ujú. Hugo, no sé si querés comentar algo de esto. Sí, por supuesto. En los medios de comunicación tiene mucho lugar y tuvo mucho lugar el caso de Jones Wallace, ¿no? No sé si lo recuerdan, no sé si lo conocen. Tiene mucho lugar. Yo creo que uno pone en Google ahora Jones Wallace y lo primero que aparece es Flogger, ¿no? ¿Lo recuerdan el caso? Contale un poco porque... Bueno, me parece que no. Jones Wallace es hermano de Christian, ay, no sé si, espero no confundirme los nombres, que es un dirigente político mapuche. Bueno, el hermano fue flogger, ¿no? En su momento, cuando los flogger estaban como en su apogeo, ¿no? Entonces, en ese momento, bueno, como cualquier flogger, como cualquier pibe que era flogger, se sacaba fotos y tenía como una adscripción a esta identidad flogger en las redes sociales, etcétera, etcétera. Y bueno, y como pareciera esta doble identidad, ¿no? Como dice el texto de Cuché, como que le bajaría el precio a su condición mapuche, ¿no? No podría existir un mapuche flogger, como tampoco podría existir un mapuche punk, un mapuche heavy, ¿no? Y bueno, y sin O un embargo, Aymara presidente. tal cual. Ujú. Bueno, nada, eso. Digo, Eso- pensar... Sí. Eso va de la mano, ¿no? También me hace acordar al texto de Cuché, la parte que habla de cuando se producen estas resistencias, obvio, a cuando alguien quiere, cuando un grupo mayoritario quiere imponer una identidad a un grupo minoritario, que cuando se produce la resistencia a veces termina pasando también esto de que el grupo minoritario replica esa idea de pertenencia y todo el que no vaya con su sentido de lucha es como un traidor, como también alguien de fuera y al final termina replicando la estrategia identitaria que utiliza el mismo sector mayoritario, ¿no? Ujú. Sí, digo, algunas de las cosas interesantes, interesantes y complicadas que pasaron, no sé, en el último tiempo en relación, me quedaba pensando en esto de Evo, ¿no? Y cómo, digamos, y quién puede ser presidente construido desde un nosotros hegemónico, ¿no? En un país con una alta composición indígena, como planteaba el compañero, tanto quechua como aymara, siempre en toda la historia de la República Boliviana
había, digamos, ahora plurinacional, pero hace poco plurinacional, y con Evo, digamos, habían sido varones blancos, ¿no? Como una masculinidad hegemónica había sido presidente. Entonces, digo, ese nosotros marcando quién puede llegar a los espacios de poder, ¿no? Entonces, y cuando llega un otro varón, ¿no? Un varón indígena, un varón no blanco, un varón no hegemónico, en términos interseccionales, entonces todos los ojos se ponen sobre, digamos, cuáles son las prácticas de este presidente, ¿no? Y ahí me parece interesante como cómo se sube la vara, ¿no? Y cómo se está mirando todo el tiempo cuáles son las prácticas que llevan adelante estos otros que llegan a estos lugares que tradicionalmente no habían ocupado, ¿no? Cómo, digamos, se mira qué hace y cómo son sus políticas y se lo cuestiona una y otra vez. Sí, se lo había cuestionado, por eso yo te invitaba, porque vos habías comentado en otro contexto de esta nota, de que se había cuestionado a Evo porque tenía una caminadora en su casa, vieron esas máquinas como para correr en la casa, y se lo había cuestionado como cómo tenía esa caminadora. Bueno, pero es un tipo que fue presidente de la República. ¿Por qué no podría tener una caminadora? Con el sueldo que le pagaban no le alcanzaba para comprar, o era porque era indígena. No hay ahí como un cuestionamiento que tiene que ver con, bueno, si es indígena, ¿cómo va a tener una caminadora en la casa? Los indígenas no hacen fitness. Digo, como solamente caminan por los cerros. No hay ahí como un conjunto de rasgos esenciales que se está esperando socialmente que la persona responda. Digo, que no están dichos, nadie lo dijo, pero si esta noticia es noticia y hasta causa cierta gracia, es porque entendemos que hay ciertas personas que no combinan con determinadas prácticas, ¿no? ¿Vamos? Sí, profe. ¿Seguimos? Sí. Bien. Bueno, por el otro lado, entonces, Couchet retoma estas concepciones más subjetivistas, donde se plantea esta posibilidad como más ilimitada, ¿no? de los sujetos, de las sujetas, pero del sujeto social, de las representaciones individuales en relación a la identidad, que tiene que ver con una mirada como mucho más posmoderna, que daría cuenta como de una cuestión muy efímera de la identidad, ¿no? No es que se puede hacer cualquier cosa, hay unos determinados límites sociales sobre todo para las identidades sociales y culturales, ¿sí? Qué sé yo de la noche a la mañana es difícil que pueda ser o reivindicarme afrodescendiente, ¿sí? Tendría que rastrear algún anclaje o construirlo políticamente, pero digo, es difícil que algunos límites se traspasen. Por eso hay como algo de la herencia ahí y hay algo de la relación con los otros, ¿no? Si los otros me van, digo, a mí, a un grupo, ¿no? A identificar como afrodescendiente. Por ejemplo, digo, pongo como un ejemplo que no tiene que ver con mi tradición, que no tiene que ver con lo que ha pasado en mi familia, qué sé yo. Entonces, digo, no es de cualquier manera, no es que la identidad me la pongo y me la saco como si fuera una campera. ¿Sí? Entonces, por eso sintetiza Couchet en esta tercera variante, que es la de Barthes, ¿no? Esta idea de la identidad como una construcción grupal que siempre se elabora en oposición a estos otros, siempre en contacto, por eso esta idea de lo situacional, ¿no? Y que tiene que ver con cómo nos pensamos nosotros, con cómo se piensa el grupo al cual yo autoascribo y cómo los demás nos piensan a nosotros. ¿Sí? Estos ejemplos que estamos compartiendo, el flogger mapuche, el presidente Aymara, digo, todo esto se da en esa tensión nosotros otros, en esa intersección, ¿sí? De la autoascripción, de cómo se ascribe en determinado grupo, de este poder ser presidente aún siendo indígena,
¿sí? Y ser efectivamente votado, ser también ahí como esos, digamos, esa masa, digamos, esa mapuche, ¿verdad? Esa masa aymara diciendo, bueno, sí, vos podés ser presidente, nosotros podemos llevar un presidente, entonces votando a ese presidente, y también estos otros diciendo, no, pero no puede tener, un presidente aymara no puede tener una caminadora y tiene que ser, digamos, y todo el tiempo mirando la gestión con ojos como mucho más exhaustivos que cuando se miraba las gestiones de los 190 años anteriores. ¿Sí? Un poquito menos. Bien. ¿Se entiende? Entonces siempre es en esa tensión entre la autoidentidad y la heteroidentidad. La que dicen los otros que nosotros somos y la que nosotros decimos que nosotros somos. ¿Está bien? Hasta ahí vamos. Sigo. Por supuesto que esta heteroidentidad puede llevar a procesos de estigmatización de grupos minoritarios y subalternos, ¿no? Y se puede convertir en una identidad negativa, en una identidad que a las personas les resulte vergonzante, ¿no? Que les dé vergüenza reivindicar, y en tanto eso sea reprimida. ¿Se les ocurre algún ejemplo de esto? ¿De alguna identidad que resulte reprimida? Hay algunos ejemplos en el texto de Couchet. Me pone el ejemplo de los marranos, ¿no? De las personas judías que durante, digamos, todo el proceso de unificación española, digamos, se negaron como tales y ocultaron su identidad judía o su religión judía, que los constituía identitariamente, para, uno, sobrevivir, y dos, poder, digamos, tras el velo del catolicismo, poder seguir practicando puertas adentro el judaísmo. ¿Sí? Ese sería como un ejemplo. Pero esto lo podemos llevar a nuestra historia, ¿no? Cómo durante mucho tiempo hubo pueblos indígenas que aparentemente habían desaparecido. Es el caso estrictamente del pueblo huarpe, que habita en el norte de Mendoza y en San Juan, ¿no? Que durante muchos años, desde la consolidación del Estado-Nación, algunos años para adelante y hasta hará, desde, qué sé yo, principios de 2000, era un pueblo que aparentemente estaba extinto, ¿sí? Que solamente quedaban las memorias, los recuerdos, y que eso, hará unos 20, 30 años, empezó todo un proceso de readscripción étnica, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que hace 20, 30 años aparecieron personas que empezaron a decir, che, pero yo soy huarpe. Y esto, desde una perspectiva objetivista de la identidad, que como les decía, es la que prima en el sentido común, es muy difícil de inteligir, es muy difícil de entender. Es como el flogger mapuche. ¿Cómo? ¿Es flogger y es mapuche? No, miente. ¿Se entiende? O sea, si sos mapuche, tenés que vestirte de mapuche, no puedes ser flogger. ¿Se entiende esto? Como esta tensión que como que nos hace entrar en cortocircuito el sentido común. Bueno, esta es la idea de la identidad relacional, que entra en cortocircuito el sentido común y que podamos generar otro circuito, ¿no? Que nos permita pensar que las personas y los grupos son dinámicos. Entonces, allí donde no había, o durante muchos años no hubo una identidad huarpe, ¿sí? Reaparece. ¿Por qué? Porque el actor Estado es fundamental. Entonces, si el Estado desde la década del 1880, dijo que ser indígena era ser bárbaro, era ser salvaje, y hubo un genocidio y un etnocidio, y se intentó generar un ciudadano promedio que llevaba guardapolvo blanco, ¿cómo voy a reivindicarme indígena? Si es un disvalor social. Si a nivel del Estado-Nación, ser indígena es ser todo eso. ¿Sí?
Hubo pueblos indígenas que lo siguieron reivindicando, pero por eso digo que también es situacional. Es en el caso a caso, no hay una regla general. Pero en el pueblo huarpe pasó así. Y en un momento, con determinadas políticas estatales también, ¿no? No es sin la vuelta a la democracia, no es sin la posibilidad de, no sé, los tratados internacionales de derechos humanos, la incorporación en la Constitución del 94 de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, que pueden darse estos procesos de rascripción étnica. ¿Sí? Volver a decir, che, yo soy indígena. Este proceso de autoascripción, ¿sí? Y que los demás lo vean como puedan. ¿Está bien? ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Sí. Bueno, un ejemplo que como mucho más cercano, digo, porque no se trata solamente de los pueblos indígenas, amplíenlo, piensen migrantes, afrodescendientes, digo, piensen todas las situaciones de subalternidad y cómo esto se va borrando, digamos, cuál es el rol, qué sabemos de la afrodescendencia en la historia y en el presente de nuestro país. ¿Qué sabemos? ¿Qué saben? Nada, no es para resolverlo ahora, pero sabemos poco, ¿sí? Esto ha sido sistemáticamente borrado. Y no por acaso, digo, es como, bueno, pero son quienes vinieron con las oleadas vinculadas de trata de esclavos, de personas esclavas, ¿sí? Bueno, pero no vamos a detenernos ahí en lo afrodescendiente, me quiero meter como en una cosa como mucho más a lo mejor cotidiana, ¿no? Y que tiene que ver, y vamos a la idea de estrategia identitaria, ¿no? Que es cuando se utiliza, digamos, Couchet básicamente lo define como cuando se utiliza la identidad como un medio, ahí sí, racionalmente, y acuérdense del texto de la semana pasada que trabajaron con Hugo, de Wright, ¿no? Esta politización de la cultura, este uso racional de la cultura, ¿sí? Podríamos pensar este uso racional de la identidad, esta estrategia identitaria que lleva adelante cada grupo, cada persona, en determinado momento para lograr un objetivo concreto. Hay cierto margen de maniobra, otra vez, no es que puedo digamos, decir que soy cualquier cosa o que somos cualquier cosa, sino hay cierto margen de maniobra o puedo mostrar algunos aspectos de mi identidad social y cultural e incluso personal y algunos otros velarlos, ¿sí? Ponerlos en el detrás de escena. Por supuesto que siempre con el otro, entonces ese otro también me va a estar mirando y va a estar pensando quién soy, ¿no? Pero bueno, hay ciertos aspectos que se pueden, por lo menos, intentar mostrar o no mostrar en algunos contextos. Y para mí el contexto por excelencia que les invito a pensar, y seguramente ustedes han transitado, es el de la entrevista laboral, ¿no? Cuando una persona va a una entrevista laboral, ahí se ponen en juego, para mí, un montón de estrategias identitarias. No sé qué opinan, pueden no estar de acuerdo, pero piensen si alguna vez fueron a una entrevista laboral, qué hicieron, si no pensaron qué se iban a poner, cómo iban a hablar, qué currículum iban a llevar, qué iban a decir, qué saben, qué no saben, de cómo se divierten, de cómo no se divierten, que si les gusta leer o no les gusta leer. No sé, un montón de cosas según a qué hayan ido. ¿Les pasó alguna vez de pensar algo de todo esto? Sí. Con respecto a esto, me da gracia porque con respecto a esto que dice de las entrevistas de trabajo, llegué a tener hasta 3 currículums diferentes según para lo que me iba a postular. ¿3 currículums? Sí, 3 currículums. Depende para lo que me iba a postular, decía, tengo que resaltar más estas cosas, no tanto con estas, ir por este lado. Es verdad que te fijas hasta qué ropa vas a usar, cómo te vas a sentar, cómo vas a hablar, porque lógicamente no, igual esto yo creo que nos pasa a todos, que no hablamos igual con nuestros amigos, que con nuestra familia, y menos en una entrevista de trabajo. Me da gracia porque un compañero dice hay que mentir y también te ponen en eso de que decís, por ahí sí soy sincera y digo que no sé,